Buenas tardes y bienvenidos al taller de hoy. El tema será fomentar la salud mental al promover una cultura de paz y estará a cargo de los compañeros Diego y Wendy, además de contar con el apoyo de la profesora encargada del proyecto, Marisol. Con respecto a los lineamientos de la sesión, recordemos que esta reunión está siendo grabada. Por favor, les pedimos que mantengan el micrófono apagado, esto para que los expositores puedan hablar con claridad y también para que ustedes puedan escuchar. En caso de presentar algún problema, pueden escribirlo en el chat y así los compañeros van a leerlo y van a poder solucionar. En caso de querer participar, por favor levanten la mano. Recuerden que están las reacciones de Zoom. Al darle clic aparece la opción de levantar la mano. No se permite el lenguaje soez o impropio. Y a la hora de participar, por favor, que esté relacionado con el tema que estamos tratando en la sesión. Recordar que este taller es de carácter educativo, no terapéutico. El respeto a los participantes y a los expositores y sobre todo que disfruten el taller. Y ya para iniciar el tema a colación sobre la cultura de paz, vamos a ver un video acerca de esta importancia que tiene la cultura de paz. Posteriormente a ver el video, el que quiera y desee puede hablar sobre este. ¿Qué le pareció? Transformación de conflictos y cultura de paz. Generalmente, cuando escuchamos la palabra paz, la gente suele pensar en uno de los dos extremos. Por un lado, asocian la paz con el fin de la guerra entre países y por otro lado, con la paz interior de uno mismo. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra paz? El concepto de cultura de paz nos ayuda a llenar la gran brecha que existe entre los dos extremos y nos sugiere pensar en acciones concretas con las que cada ser humano puede tener una incidencia y contribuir a la promoción de una cultura de paz. Entonces, te debes preguntar, ¿qué es una cultura de paz? La cultura de paz, según la definición de las Naciones Unidas, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de abordar sus causas para solucionar los problemas, mediante el diálogo y la negociación entre las personas y los grupos y las naciones. ¿Cómo podemos promover una cultura de paz? La cultura de paz debe promoverse desde la educación que se brinda en los hogares y en la formación educativa. Para una sociedad tan diversa como Bolivia, es un tema muy importante fortalecer una educación que valore la unidad y la solidaridad entre los diferentes pueblos y apreciar la gran diversidad que existe. Existen algunos elementos en los que los seres humanos podemos tener incidencia. Estos son 8 ámbitos que ayudan a una buena práctica de la cultura de paz. Educación, desarrollo económico, social y sostenible. Respeto a los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática, comprensión, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa, paz y seguridad internacional. Educación para una cultura de paz. El poder que tienen tanto los educadores como los padres de familia son importantes para incidir en la cultura de paz desde las bases de nuestra sociedad. Se debe educar para lograr la unidad en la diversidad social en la que vivimos y de esta manera convivir en una sociedad donde prevalezca la armonía. Democracia participativa, donde las ciudadanas y ciudadanos tienen participación en la toma de decisiones políticas y deben trabajar juntos para el bien común de la sociedad. Igualdad entre hombres y mujeres. La cultura de paz reconoce la participación tanto de hombres como mujeres y hace énfasis en la capacidad de ambos en la toma de decisiones para un bien común. Respeto a los derechos humanos. Cada niña y niño que llega al mundo viene acompañado de ciertos derechos. Nuestro deber como sociedad es asegurar que cada ser pueda desarrollarse plenamente, porque será él mismo quien con el tiempo contribuirá a la sociedad como un todo y quien trabajará para generar armonía en la sociedad que lo rodea. Desarrollo económico y social sostenible.
El papel de la cultura de paz debe tomarse en cuenta en la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos aquellos que se centran en la educación de calidad, las ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, las sociedades inclusivas y pacíficas, la igualdad entre géneros y la seguridad alimentaria. Comprensión, tolerancia y solidaridad hacia todos los seres humanos, hacia el medio ambiente, hacia todo lo que está a nuestro alrededor. Hay que dejar atrás el odio, el rencor, la ira, la envidia, ya que son estos los principales obstáculos para lograr la paz que tanto deseamos. Comunicación participativa y circulación de libre información y conocimiento. Cada persona debe adquirir, dentro de sus hogares y centros de estudios, el conocimiento para desarrollar un criterio propio, el cual sirva como herramienta para generar comunicación participativa y, a la vez, lograr que cada individuo tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin necesidad de que alguien más influya en la búsqueda de la verdad. La paz y seguridad internacional. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de las medidas del Consejo de Seguridad, ha efectuado diversas labores preventivas, con el fin de que las controversias no den lugar a la guerra o conflictos armados. Actualmente, las Naciones Unidas buscan concentrarse aún más en la consolidación de la paz, ya que si en esta época no se refuerza, los esfuerzos para evitar o resolverlos no lograrán una paz segura y duradera. Esta consolidación se consigue solo a través del fomento del desarrollo económico, la justicia social y la protección de los derechos humanos, la buena gestión pública y el proceso democrático. Fortalecer una cultura de paz implica mucho más esfuerzo de todos los miembros que conforman una sociedad, para que de esta manera generemos un cambio en el ámbito que nos rodea y ser pacifistas mas no pasivos. Porque el pacifismo nada tiene que ver con la pasividad. El pacifismo se opone a cualquier forma de violencia y busca mantener la paz ante cualquier situación de conflicto. En cambio, la pasividad es una acción que adopta un individuo en la que decide no cooperar ni reaccionar ante una necesidad o situación de conflicto. Entonces, ¿cómo debemos actuar frente a un conflicto promoviendo una cultura de paz? Primero, tenemos que entender que los conflictos no se pueden evitar. Estos son una dinámica normal y continua en nuestra vida, relaciones humanas y comunidades. La cultura de paz, por tanto, busca transformación de las situaciones destructivas y violentas a situaciones constructivas y no violentas. ¿Y cómo se puede lograr esta transformación? Para lograr este cambio constructivo, es necesario entender el conflicto en toda su complejidad. Para ello, debemos analizar profundamente las causas del mismo, los diferentes intereses y las necesidades de las partes involucradas. Esto a través del diálogo, la negociación y una comunicación constructiva. Las personas pueden ser agentes de cambio de sus propios conflictos. Es importante que cada ser que es parte de una sociedad, tanto niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres, tengan la capacidad de poder solucionar sus conflictos y así poner en práctica esta transformación. Y como decía el famoso activista hindú y líder del movimiento no violento Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. ¿Qué les pareció el video? Excelente, muy completo, doña Marisol. Excelente reflexión. Abarca todos los campos, todas las posibilidades, engloba todo el concepto. Muchísimas gracias, excelente. Con mucho gusto. Bueno, yo creo que se explica claramente, ¿verdad? Todo lo que es la cultura de paz, que a veces se confunde un poco, la gente cree que es solo tener paz, ¿verdad? Y vivir en paz, y estoy yo en paz y no me meto con nadie. Pero como decía ahí, abarca muchas cosas, ¿verdad? Como se vio la educación, el gobierno, tantas cosas que se ve. Y también algo que me puso a mí a pensar también un poquito sobre la pasividad, ¿verdad? Que muchas veces la gente pues dice, se hace, ve todo, pero es pasiva, no hace nada, ¿verdad? Por alcanzar una meta. Yo lo veía ahora en las elecciones, que decía, no importa que a usted no le guste, vote, pero
la gente se abstiene, después le gusta comentar, pero después critica y no va a hacer el derecho que uno tiene, ¿verdad? Entonces, excelente, muy bonito, muy bien explicado. Muchas gracias. Con todo gusto, y eso que usted menciona es muy importante, porque muchas veces creemos que paz es no tener ejército, o no ver constantemente armas o conflictos como los que se están dando en Ucrania con Rusia y otros países que ya están interviniendo, que es muy lamentable. Y ese punto que usted menciona sobre nuestro derecho a la democracia, y la democracia también implica ser un ciudadano activo, no pasivo. Es decir, bueno, que otros decidan por mí, por quién va a quedar el Estado y quién va a dirigir las acciones más importantes. Manuel y Tino. No, lo que oímos es muy cierto. Y ahorita como que la gente está al contrario. No se quiere dejar de nadie, no respeta a nadie. Son pleitos por todo lado. Uno lo ve en las presas, que cada persona quiere pasar primero, se brincan los saltos, chocan y el otro se baja con un bate y ya le hacen las cosas más complicadas. Y uno compara a Costa Rica con un montón de países y la verdad que nosotros más bien debemos dar gracias a Dios por el país que tenemos. Vea El Salvador, lo que hizo el presidente con las maras, ya ahí se salió de todo derecho humano. La OEA le jala la atención, entonces, ¿qué es lo que decide? Salirse. El vecino de aquí, Ortega, también no aceptan nada. El diálogo es muy bueno. Y muchas de las cosas se viven en los hogares. Aunque uno no crea, en los hogares hay mucha violencia y esa violencia lo llevan los estudiantes a los colegios y vienen los pleitos. El día que hubo el pleito en Alajuela, una señora le puso la denuncia a la directora que ahí iba a pasar algo más grande y dijo que no. Y fue cuando se vino el pleito grande, que fue por una bendita banca. Entonces, como que nosotros mismos no estamos siendo tolerantes de las cosas. A uno le dicen las cosas, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo reacciona con violencia. Entonces, es algo que está ahí como muy latente, pero la pandemia, decían que por la pandemia, el estrés de la pandemia y todo, y ahora lo soltaron a uno a la calle, y ahí me va a perdonar la expresión, pero es como cuando saca uno el perro a la calle, sale espantado y se lleva a quien sea, pero hay que tener mucha calma y antes de hablar, mejor pensar lo que va a decir uno, porque uno para ofender a una persona muy, muy fácil, ¿verdad? Y no está tanto el daño físico que le hace uno a la persona, sino con la misma lengua, ¿verdad? Esa es la que castiga más y esa es la que no se le olvida a uno. Le señalan algo a uno y no se le olvida. Eso es mi manera de pensar. Gracias. Déjame hablar a mí, buenas tardes. Yo es muy ilustrativo y racional tomar en cuenta todo ese desglose que hicieron del tema, ¿verdad? Ahí en ese comentario. Pero sinceramente la humanidad hemos aprendido más a robarnos la paz y robarle la paz a los vecinos, a la sociedad, porque como que se nos ha hecho ya una adicción eso. Ya no nos sentimos bien si por medio del mal juicio, de la crítica, del abuso, de la ofensa, como que nos sentimos más satisfechos en salir a flote, ¿verdad? Y yo he tenido experiencias y en las cuales me han robado la paz
pero por mi compromiso personal, porque es un compromiso personal, y la enseñanza que mis padres me dieron, y mi idiosincrasia de la cual yo tengo en mi mente por mi nacionalidad, me enseñaron que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? En la casa, en cualquier lugar. Y definitivamente no se trata de que porque estoy muy preparada y conozco todo bien, los derechos y todo, cumplo respetar al ser humano como persona y por sus derechos. No, no hay necesidad de eso. A veces hay personas muy preparadas, conociendo todo, y así como muy disimuladamente le dicen lo que le dicen a uno, lo hacen sentirse como el peor dicho de la tierra, y ellos tranquilos creen que dijeron una gran cosa cuando lo quisieron humillar a la persona y hacerla sentirse culpable. Entonces, si todos tuviéramos un poquito de sabiduría en manejar lo que es la paz, como lo dice ahí, seríamos un mundo mejor. Esa es mi opinión. Definitivamente. Y también esa parte del respeto hacia el otro que es esencial. Y también creo que se nos está olvidando la parte de la solidaridad, porque ahora hay gente que, por ejemplo, cumple hasta donde el salario le indique. Y la parte de solidaridad y la parte de tener presente al otro que tal vez no tiene las mismas condiciones que uno, y uno, si tiene más, tiene que dar más al otro. Entonces yo le decía a los estudiantes en algún momento, no tanto a este grupo, sino a otros, que ellos son una clase de privilegio porque pueden estudiar y ya están en una universidad. Habrá muchas personas que no tuvieron esa oportunidad y ellos en algún momento tienen que ir a mejorar las cosas que se están dando, no empeorarlas, pero a beneficio de todos, no a beneficio propio, como lo que está ocurriendo en la actualidad. Diego, y con Diego cerramos esta parte. Sí, nada más quería traer como a colación algo que me pareció muy, muy importante que dijo Manuel sobre lo que sucede en El Salvador, y realmente es una situación pues en la que se ha dado un gran irrespeto, ¿verdad?, por los derechos humanos, que es un tema que vamos a tratar hoy. A veces pensamos que hay que perseguir los delitos a cualquier precio, que el sistema penal tiene que ser eficiente a cualquier precio, incluso si eso significa sacrificar los derechos humanos de algunas personas, e incluso en casos en los que ni siquiera ha habido un juicio, ni siquiera una sentencia condenatoria. Entonces, ¿dónde queda la presunción de inocencia? ¿Dónde quedan los derechos de las personas durante la ejecución? Casos en los cuales se ha dado un hacinamiento pues terrible, en los cuales no se les da alimentación a las personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, quisiera traer a colación eso que dice Manuel, porque realmente refleja una conciencia que no es común, digamos, encontrarla en las personas. Las personas usualmente uno las escucha hablar y más bien aplauden lo que ha hecho El Salvador, pero realmente no es algo de aplaudir, sino más bien es una situación, ¿verdad?, bastante complicada y bastante triste. Y también eso que se ha visto como una tendencia a los países que cuando irrespetan los derechos humanos se salen de alguna convención. Hace unos días comentaba doña Elizabeth Odio Benito, que fue jueza de la Corte Penal Internacional y profesora emérita de la Facultad de Derecho de la UCR. Ella comentaba que a pesar de que un país se salga, y eso se vio hace unos días hace como un mes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha dicho que las obligaciones en materia de derechos humanos subsisten, incluso aunque usted se salga de alguna convención de derechos humanos.
Entonces, mientras usted haya sido parte en algún momento, las obligaciones internacionales subsisten. Entonces, bueno, lo felicito, Manuel, por ese comentario y vamos a seguir con el taller. Y ya que nos empapamos un poquito al inicio sobre lo que es la cultura de paz, vamos a dar unos conceptos básicos para el desarrollo de este taller. El primero es la comunicación participativa. Esta consiste en la participación social o local activa ante servicios o funciones. Ok, normalmente cuando estamos ante una institución o el gobierno, por ejemplo, estos nos ofrecen un servicio, nos ofrecen cierta información, nos ofrecen ciertas funciones, pero la comunicación participativa consiste en que aparte de que nosotros recibimos todo eso, nosotros tengamos el espacio de poder generar una respuesta, de poder hablar al respecto, cómo son estos servicios, qué necesito, qué quiero, qué me está haciendo falta, de que, digamos, por ejemplo, una comunidad en concreto tenga un representante que pueda hablarle a estas instituciones, al gobierno o a alguna entidad superior, digamos, que nos está brindando algún tipo de información. Esa es la comunicación participativa, tener ese espacio y ser partícipes activos, ¿verdad? No solamente escuchar y recibir. Los derechos humanos, bueno, estos son derechos o facultades que son propios de cada persona por el hecho de ser persona, ¿verdad? Son propios a la dignidad humana. Y la igualdad y la equidad, que muchas veces los consideramos como sinónimos, pero en realidad son diferentes. La igualdad consiste en un trato que es idéntico entre personas, mientras que la equidad consiste en un trato que es más justo. Como es un trato justo, tiene que tomar en cuenta lo que son las características de cada persona y las necesidades que tenga cada persona. Entonces podemos ver en la imagen que hay 3 personas de distintas estaturas que tratan de ver un partido de béisbol. Entonces, igualdad sería que yo le dé a todos un banquito para que puedan ver el partido independientemente de la estatura que tienen. La equidad sería que yo considere la estatura de cada persona y mira que es que la persona de camisa celeste es muy alto y entonces puede ver el partido cómodamente. Ok, no necesita banquito, entonces no tengo por qué darle un banquito si no lo necesita. Que el segundo, sí es un poquito bajo de estatura, con un banquito se la juega, entonces le voy a dar uno. Y el otro que es más chiquitito, puede que necesite más bien 2 banquitos, entonces le voy a dar 2 para que él también sea capaz de verlo. Esa es como la diferencia entre igualdad y equidad. Podemos pasar a la siguiente diapositiva para ver el cuarto concepto, que son los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, estos objetivos más que todo son como un llamado mundial para lo que es favorecer el desarrollo humano y la capacidad, bueno, la protección y capacidad de sostén que tienen nuestros sistemas naturales. Entonces buscan que haya como un equilibrio entre que nosotros podamos tener un desarrollo eficaz, pero que también haya un cuidado de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Que son limitados. Algunos objetivos, como veíamos en el video y también podemos repasar aquí, son, por ejemplo, el fin de la pobreza, que no haya hambre a nivel mundial, la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, que tengamos acceso a agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, un trabajo decente y un buen crecimiento económico, la industria, innovación e infraestructura, la reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsables, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y también alianzas para lograr todos estos objetivos, que es muy importante. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a empezar entonces con el tema de cultura de paz. Para quisiera mostrarles lo que son unas obras que fueron creadas por este artista. Es un artista mexicano que se llama Octavio Campo. De hecho, sus obras son muy particulares, tienen ciertas cosas muy interesantes. Entonces, me gustaría que pudieran ver cada una de las obras y cuando vean la obra me digan como qué es lo que ven ahí o qué creen que quiso decir este artista con lo que hizo en esa obra. Entonces, en esta imagen, me pueden decir por el chat, levantando la mano, qué ven en esta imagen. Yo veo una flor, Uh-huh. pero a la vez la silueta de una mujer, donde parte del pétalo es la boca, la parte como de una mariposa es la nariz, una de las hojitas es el ojo y otra es la ceja.
Ok, muy bien. Y como que esa flor, como que es muy delicada, como que toca la mejilla de la mujer. Ok, entonces aquí vemos varias cosas. Estamos hablando de temas como la naturaleza, flores, hojas, pero también vemos el rostro de una mujer y tocamos un tema, la delicadeza, que se puede representar o interpretar mediante esa flor que está tocando como la mejilla. Eh, Marisol. Yo lo que veo ahí es como una comparación entre lo que es la delicadeza y la fortaleza de la naturaleza, porque qué mejor que representarlo con una mujer que tiene exactamente esas dos características. Muy delicado porque si usted se fija, las flores son delicadísimas, como describió la profesora anteriormente, los labios, esa forma que tiene, es sumamente delicado. Los trazos a la hora de hacer esa figura es muy delicada, pero al compararlo con una mujer, la fortaleza que nosotros las mujeres tenemos. Me parece muy bella esa obra, la verdad. Ok, muchísimas gracias por su comentario. Aquí vean, ya vemos que aparte de tocar el tema de delicadeza, vamos incluyendo el tema de fortaleza y tenemos como una percepción ahí de que esta naturaleza tiene relación con la mujer, lo estamos asociando. Zaida. Yo lo que veo es que además de la delicadeza de la mujer y la flor y todo eso, también veo que solo él pintó como la mitad de la cara de la mujer, o sea, como que esa mujer, como hay una parte que le están quitando, que le están neutralizando, que hay la otra parte de la cara como que es una mujer a medias, es lo que yo he percibido, ¿verdad? Ok, gracias por el comentario. Bueno, ya vemos otra cosa más y diferente. Vemos que le pintaron la mitad de la cara, ¿verdad? Como que nos están poniendo una idea que puede ser a medias. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta va a ser más bien una obra un poquito más complicada que la que vimos. ¿Ustedes qué pueden interpretar o qué pueden ver ahí? Yo veo un montón de cosas, la verdad. Bueno, sí, digamos, yo veo tal vez como unos cantantes mexicanos, también veo como a una mujer como en la puerta de una casa o algo así, pero al mismo tiempo como viendo la imagen como un todo, pareciera que son como dos señores viéndose a la cara. Ok, gracias por el comentario. Sí, vemos varias cosas. Ya vimos unos señores que están cantando ahí recostados. Tenemos una idea también cultural que pueden ser como unos mexicanos, una mujer detrás en una puerta. Vemos también la imagen de dos señores. En el chat, Rosa Elena también comenta, pero de la hora pasada, que dice que también uno puede dejar volar la imaginación y ver la otra parte del rostro de la mujer. Eso también podemos interpretar. De esta imagen, Diego tiene la mano levantada. Se puede apreciar también, bueno, eso fue como una interpretación que yo hice, ¿verdad? La experiencia que tienen las personas adultas mayores, que están llenos de experiencia, llenos de recuerdos, llenos sí, de vivencias, digámoslo así. Ahí se ven dos personas jóvenes, una con una guitarra, otra cantando, como escuchando lo que él canta, y la muchacha allá, por la puerta. Entonces se ven como esa riqueza, ¿verdad? Como esa, ¿cómo lo digo? Como esas experiencias, ¿verdad? Que tienen acumuladas esas personas, esa sabiduría que llevan acumulada con los años. Ok, gracias por el comentario. Bueno, aquí vemos otra cosa, interpretamos otra cosa, la experiencia. De hecho, leyendo un poquito sobre por qué hizo esta obra Octavio Campo, me di cuenta que quería plasmar justamente aquí lo que son las experiencias en la juventud de estos dos adultos mayores, digamos, y su vivencia. Entonces, vean, podemos ver con solo una imagen este tipo de interpretaciones. Bueno, otra cosa que al menos yo percibí, no sé si ustedes vieron, es que en medio de los dos viejitos hay una copa, como si fuera una copa de vino o algo así. Entonces podemos ver que hay como muchas cosas, una encima de otra, y podemos sacar varias ideas. No sé si me parece a mí, pero que como si en el arete que cuelga es como una botella también. Ah, muy interesante, sí, también. Vemos en el arete una botella, puede representar esas noches donde tomaban también, puede ser, o cosas así. Ok, entonces podemos pasar a la siguiente imagen. Esta es más complicada todavía. Vean ustedes, hay un montón de cosas ahí que me pueden decir qué ven o qué creen que quiere decir esta obra. Sí, yo veo como una
pintura que se basa mucho como en Don Quijote de la Mancha, el libro, porque y, pues ahí podemos ver a Don Quijote y a Sancho Panza, los molinos atrás, y también en la parte de abajo puede ver varias caras y como unos animales en la parte de atrás, en la parte de café. Ok, veamos cómo influye también esta parte educativa y cultural. Los que han leído Don Quijote de la Mancha podrían entender también que aquí queremos ver o representarse como las aventuras que tuvo Don Quijote. Marta. Sí, también como Don Quijote y el caballo están sobre unos rostros que puede ser como el pasado tormentoso de las aventuras que él tuvo y cómo va subiendo a la fantasía de los molinos, su espada, las otras que a media al lado todavía hay unos rostros y un como, no sé si es un como león el que está a mano izquierda, a derecha, perdón, y cómo va subiendo a la fantasía de todo Don Quijote y con sus aventuras. Ok, muchas gracias por el comentario. Ve, ya le agregamos más, le agregamos una parte emocional. Cómo vamos por un camino como que puede ser como tenebroso, si imagináramos el camino que tuvo Don Quijote hasta llegar a la fantasía. Sí, recordamos que Don Quijote tenía, digamos, una enfermedad o tenía trastornos mentales, ¿verdad? Quizá incluso hoy lo que hoy en día llamaríamos esquizofrenia. Podemos ver como esos seres que le atormentan, ¿verdad? Esas alucinaciones que él tenía. Y también en cuanto a las personas abajo, podemos ver cómo lo miran, como esa mirada de incomodidad, como de señalamiento. Entonces podemos ver como esa falta de comprensión, esa falta de empatía que se ha tenido a nivel histórico e incluso todavía actualmente con las personas que tienen alguna clase de enfermedad o de trastorno psicológico, ¿verdad? Ok, gracias por el comentario. Ven, ya agregamos más. Ahora estamos viendo otras caras, pero no solamente nos fijamos en las caras, sino en la visión que tienen, que están viendo al Quijote y lo están criticando más bien. Entonces empezamos a ver como una crítica, empezamos a ver temas de salud mental ahí inmersos en una obra. Bueno, en sí, ya digamos, todo el contenido del artista, todo lo que produce es curioso, la forma que tiene como de condensar los elementos, ¿verdad? Sobre todo en esta, porque de la lectura que hemos hecho todos, ¿verdad? Está nuestra experiencia de haber leído el Quijote, pero está en sí el mismo Quijote todo metido en un solo espacio, ¿verdad? Y también es muy interesante esta lectura que hace Diego de el tema de la enfermedad mental del Quijote, ¿verdad? Porque entonces tenemos esos tres planos de la vivencia de esta persona, ¿verdad? En sus aventuras y demás, que podemos interpretarlo de abajo como caras que nos están juzgando, los animales ahí feroces y todo el tema, de arriba una cosa como más de ilusiones, de fantasías, ¿verdad? Es como muy curioso el tratamiento que se le da pues a las experiencias, así como para darle a uno a entender todas esas cosas en un espacio que realmente no es tan grande. Ok, gracias por el comentario. Y sí, muy cierto. De hecho, hasta nos podemos poner a pensar, mira, yo tuve que leer un libro que estaba súper extenso, pero cómo alguien trata de ejemplificar eso, sintetizar eso con solo una obra, con solo tal vez un montón de colores e imágenes y nos pueden dar ese tipo de percepciones. Sandra nos muestra que eso refleja aventura y terror. También le agregamos otro sentido emocional, el terror, pero también otro sentido como de aventuresco. Ok, y esto es como una pincelada que les quería decir o una introducción respecto a la cultura de paz. Veamos cómo todos bajo una misma obra o una misma imagen pudimos interpretar cosas que son diferentes y pudimos también, aparte de que eran diferentes, aún así pudimos complementar. Que una persona veía una cosa, mira, entonces yo me voy a poner a fijarme un poquito más y yo le puedo agregar a eso otra cosa que yo vi. Vemos cómo, ok, las personas tenemos pensamientos distintos, pero eso no quiere decir que esté mal. De hecho, todas las interpretaciones que dijo cada uno de ustedes en las obras estaban muy acertadas. Sin embargo, también podemos aprovechar esas diferencias más bien para complementarnos y crecer, en vez de verlo como diferencias que nos separan. Y esa es más o menos la idea de la cultura de paz.
La cultura de paz trata de asimilar los sistemas sociales, o sea, trata de asimilar los valores que hay en sociedad, las habilidades que tengan las personas, las actitudes que hayan en un conjunto, en un colectivo, pero siempre que éstas reflejen el respeto por la vida, por el ser humano y por el ambiente. ¿Cómo logramos esto? Bueno, esto se logra al propiciar la participación y el convivir de todos, rechazando la violencia. Es importante, como veíamos en el taller pasado, rechazar todo tipo de violencia y en vez de eso asegurarnos que todas las personas sean incluidas de manera sana. Esto se logra principalmente mediante la educación. Recordemos que la educación es ese factor o esa herramienta importante que nos puede ayudar a solventar muchas cosas y a generar nuevas y mejores oportunidades, ¿verdad? Entonces, en la cultura de paz, una base muy importante va a ser la educación. ¿Y qué beneficios sería tener esta cultura de paz, vivenciarla, contar con aptitudes de cultura de paz? Bueno, en primer lugar, evitar las guerras, evitar todo tipo de violencia, mejorar nuestra interacción social. Recordemos que como seres humanos vivimos en un conjunto con muchas otras personas que son diferentes y eso no tiene por qué verse mal. Mejorar el desarrollo social, pero aparte de mejorar el desarrollo social, también mejorar nuestro propio desarrollo. O sea, recordemos que esto trae beneficios para los demás, para todos en conjunto, pero también para cada uno por aparte. Permitirnos la libertad, que no sea otro que nos imponga qué hacer, qué decisiones tomar, cómo ser, sino que nosotros podamos decidir y ser como nosotros queramos. La justicia, la solidaridad y la tolerancia, que también son valores muy importantes a tomar en cuenta para que se lleve a cabo esta cultura de paz. Tolerar a los demás por sus diferencias y también que me toleren y me respeten a mí. Y con esto permitir que tengamos una vivencia libre y con derechos que no se violenten. Entonces, eso es más que todo como una introducción a la cultura de paz, que es el tema del día de hoy. Podemos continuar con mi compañero. Bueno, antes de empezar a hablarles, ¿verdad?, sobre los derechos humanos, yo quisiera que ustedes me dijeran qué se les viene a la mente o qué idea tienen ustedes sobre qué son los derechos humanos. Si han escuchado algo al respecto, si les, no sé, lo que sea que ustedes sepan, lo que se les venga a la mente cuando ustedes piensan en derechos humanos. Bueno, yo lo que pienso es que en derechos humanos es cuando ya la persona nace con eso que nadie se los puede quitar. Usted ya como humano, como persona, usted nace e inmediatamente tiene derecho a condiciones de vida digna, a educación, por ejemplo, y a muchas otras cosas. Muy bien, ¿alguien más que desee participar? Bueno, tenemos a Rosa Elena en el chat que dice derecho a la vida. Muy bien, ese es un ejemplo del derecho humano pues más importante, ¿verdad? Es el pilar de todos los derechos humanos. Ahora pues vamos a escuchar a Marisol, que fue la primera en levantar la mano. Sí, son como las normas morales que rigen el comportamiento de la gente. Lo traemos, todos tenemos derecho, por una cuestión de igualdad, todos tenemos derecho a ciertas cosas. Me parece que puede ir por ahí, que protegen la vida y el bienestar de las personas. Muy bien, muchas gracias por su comentario. Marta. Los derechos humanos también tienen que ver no solo con una edad, con una etapa, sino que desde niños, desde jóvenes, desde adultos, todo el proceso de la vida y también sea hombre, sea mujer, todos, el color, la raza étnica o lo étnico, todo. No tenemos que hacer distinción de nada. Todos tenemos por igual derechos a ser personas libres y derecho a la medicina y derecho a la educación. Gracias. Muchas gracias a usted por su comentario. Nos dice Aida Víquez en el chat, derecho a decidir por uno mismo. Sí, muy bien, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, ¿verdad? Son derechos que están pues consagrados como derechos humanos en diferentes instrumentos. Ahora Flor, que tiene la palabra. Yo digo que también son, como decían los compañeros, todo aquel derecho que uno nace con eso, ¿verdad? Por ejemplo, a la educación, a votar, a la salud,
a tener calidad de vida, como decía la señora, en todos los aspectos de nuestra vida conforme vayamos creciendo. Eso siento yo. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Y por último, para empezar, Manuel y Tina. Sí, entre todos esos derechos, ayer yo creo que dieron una noticia en que ya usted va a poder decidir si le aplican la eutanasia o que no lo conectan a una máquina. Ayer estaban hablando de eso porque de las personas que están ahí en estado vegetal, hay otras personas que deciden por ellos y llegan hasta donde un juez. Pero ahora, ayer las noticias, ellos pueden poner ahí una cláusula y firmarla donde ellos no quieren la resucitación, sino que los dejen que se mueran. Yo creo que para mi pensar está bueno, porque mientras uno esté vivo, uno puede decidir sus cosas. Y ya muertos, muchas veces hay otros intereses por delante, ¿verdad? Es lo que yo pido, es lo que yo opino entre esos derechos que salió ahora nuevo. Muy bien, Manuel. Muy importante lo que usted señala. La noticia en particular no la escuché. Sí supe que había un proyecto de ley planteado, digámoslo así, sometido a la Asamblea Legislativa sobre muerte digna. Y es un ejemplo muy ilustrativo que nos va a servir para comprender, ¿verdad?, que los derechos humanos han sido fruto de grandes luchas y de grandes polémicas a lo largo de la historia, ¿verdad? No son cosas que se conceden así pacíficamente, sino que en muchos casos, ¿verdad?, en cuanto al derecho al trabajo, al derecho a ciertas garantías sociales, han tenido que haber grandes luchas, grandes sacrificios. ¿Por qué? Porque por lo general, o en muchas ocasiones, los derechos humanos son conquistas frente a los poderosos, son conquistas frente a personas que están en posiciones de poder y que tienen intereses contrarios. Entonces, o muchas veces chocan, por ejemplo, con ciertas concepciones morales o con ciertas concepciones incluso religiosas dominantes en una época. Pero entonces vamos a ver, ¿verdad?, que los derechos humanos son fruto de una lucha y son un intento por reconocer la dignidad con la que todas las personas merecemos ser tratados, y cada vez pues se van desarrollando más. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con el tema. Muchísimas gracias por sus comentarios, todos son muy acertados y muy valiosos. Bueno, es muy importante, yo creo que este es un concepto clave para entender los derechos humanos, ¿verdad? La dignidad humana, ese trato digno que todas las personas merecemos por el simple hecho de ser humanos, es decir, el trato que merecemos de nuestros semejantes. ¿Verdad? Lo que les decía, son derechos que de acuerdo con... Vamos a ver, existe debate sobre si los derechos humanos los tenemos nosotros de manera inherente, es decir, que nacemos con ellos, o si son creación del ser humano. La opinión dominante dice que son inherentes a nosotros. Lo cierto es que todos tienen una realidad histórica y han sido fruto de grandes luchas, como les expongo ahí abajo. Sin embargo, lo importante es que todos ellos son un intento y un esfuerzo de la familia humana, digámoslo así, por tratar a los demás y ser tratados como personas dignas. Entonces, he ahí el punto clave. Entonces, todos ellos, ¿verdad?, van a ser necesarios para que las personas podamos desarrollarnos plenamente, tener una existencia digna, vivir en paz, ¿verdad? Existen muchísimos derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, los derechos políticos. ¿Cuánto costó, verdad, que las mujeres tuvieran derecho al voto y cuántas luchas tuvieron que darse para eso? El derecho al trabajo, a la seguridad en el trabajo, a las vacaciones, a una jornada laboral mínima, ¿verdad? ¿Cuántas luchas han tenido que darse para que reconozcamos ese trato digno que las personas merecemos? Entonces, por eso es
y eso lo vamos a ver más adelante, que es tan importante que desde cuando tenemos hijos, ¿verdad? Que los eduquemos y que les enseñemos que todas las personas, independientemente de su etnia, de su clase social, etcétera, merecen igual respeto. Entonces, eso es súper, súper importante. Y por último, ¿verdad? Son la expresión del deseo de vivir en paz, de tratarnos los unos a los otros con dignidad como seres valiosos. Y es curioso porque ¿cuándo fue que hubo un mayor desarrollo y un mayor reconocimiento? Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, sí, se hablaba ya de derechos humanos e incluso hubo declaraciones muy importantes. Sin embargo, fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial y de todas las atrocidades que vimos el siglo pasado que empezamos a ver un mayor reconocimiento y una mayor, digamos, permearon con más intensidad en los ordenamientos jurídicos de los estados y hasta el punto en que podemos ver la influencia que ejercen hoy en día, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Lo que les mencionaba anteriormente, según la corriente dominante de pensamiento jurídico, hoy en día no son creados por el ser humano ni por el Estado, sino que estos derechos son inherentes a la persona y son no creados, sino reconocidos por ¿por quiénes? Por los estados. Hay otras personas que dicen que no, que sí son creados por el ser humano. Es verdad, tienen una realidad histórica, es verdad, han sido fruto de grandes luchas, pero bueno, lo importante es que estos derechos humanos inciden en la creación de las leyes y en los diferentes ordenamientos jurídicos de los estados, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y tienen una serie de características que los definen. Los derechos humanos son universales, es decir, que todas las personas, independientemente de nuestra etnia, nuestra clase social, nuestra afinidad política, nuestra filiación es, bueno, si somos hijos de matrimonio o no, etcétera, eso es filiación, independientemente de todos esos aspectos, tenemos igual dignidad y tenemos los mismos derechos humanos. Vamos a ver que obviamente hay países que están más avanzados que otros en el reconocimiento y en el respeto de los derechos humanos. Y bueno, gracias a Dios en Costa Rica estamos comparativamente bien en este tema. Son inalienables, es decir, que los derechos humanos no pueden restringirse, no pueden retrocederse, digámoslo así, en su reconocimiento, y no pueden limitarse, salvo por disposiciones legales y bajo garantía de un debido proceso. Por ejemplo, el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad personal, solamente puede limitarse cuando se investiga un delito y siguiendo un debido proceso, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de cuando hablamos que los derechos humanos son inalienables, que son indivisibles, es decir, que deben respetarse como un todo, que cada derecho no debe fragmentarse. Es decir, no es que reconocemos un aspecto del derecho, ¿verdad? Por ejemplo, a la salud, pero lo violentamos o no lo reconocemos en otro. Es decir, que los derechos humanos deben respetarse de manera integral. También son interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Interdependientes quiere decir que el reconocimiento, que entre más derechos humanos reconozcamos, hace que sea más fácil ir reconociendo nuevos. Por ejemplo, si reconocemos la dignidad humana y si reconocemos el derecho humano a la vida, pues va a ser más sencillo más adelante, ¿verdad? Reconocer el derecho a la salud, el derecho a la integridad física, etcétera. Entonces, eso es a lo que se refiere que son interdependientes, que se relacionan los unos con los otros. También son progresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se reconocen por un Estado, no pueden, una vez que se logra una conquista en materia de derechos humanos en un determinado campo, digámoslo así, no puede retrocederse en el reconocimiento de un derecho, sino que debe más bien cada vez ampliarse la protección
a este derecho. Es decir, si tenemos un derecho de naturaleza, qué sé yo, laboral, o si tenemos un derecho a la salud, que cada vez, en lugar de retroceder en él, se vaya aumentando la protección que brinda el Estado a ese derecho. Ahora, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Es muy importante educar a nuestros hijos en el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a fomentar, a lograr estos ciudadanos conscientes, estos ciudadanos respetuosos de los demás, que den ese trato digno, que sean conscientes de que las personas somos fines en nosotros mismos y no somos medios, ciudadanos conscientes de que viven en sociedad y no personas que se crean el protagonista de todo y que todo debe girar en torno a ellos y en función de sus intereses. Entonces, vamos a ver, para educar a los niños en el reconocimiento y a las niñas también en el reconocimiento de los derechos humanos, es importante en primer lugar y en relación, digamos, con su grado de madurez, con la edad que tienen, enseñarles qué son los derechos humanos, enseñarles por qué debemos respetarlos, ¿verdad? Porque no, básicamente porque no vivimos solos, sino que vivimos en una sociedad y las otras personas también tienen derechos, no solo nosotros. Entonces, eso nos lleva a la noción de que los derechos humanos implican tanto derechos como obligaciones. ¿En qué sentido? En que es verdad, tenemos derechos, pero también tenemos el deber de respetar el derecho de los demás. Entonces, eso es muy importante. También enseñar a los niños a tratar a los demás con empatía y con dignidad. ¿Por qué? Porque así es como vamos a lograr fortalecer una cultura de paz en todos los aspectos que hemos señalado a lo largo del taller. Fomentando también el respeto por las demás personas, especialmente por aquellos que tienen valores, opiniones, ¿verdad? Distintos a los nuestros, y no solo valores y opiniones, todas aquellas aspectos que este es un tema que vamos a tratar más adelante, el de la diversidad, pero básicamente respetar a todas las personas sin importar qué tan diferentes son de nosotros mismos. Eso es educar en el reconocimiento de los derechos humanos. Muy bien, ahora para esta parte les había pedido que trajeran papel y lápiz. No sé si ya lo tienen ahí, si no lo tienen ahí, les doy un momentito para que vayan por papel y lápiz. Para esta actividad quisiera como que separaran en 4 secciones el papel y que en una sección pusieran alguna imagen, digamos, dibujaran algo que responda a cada una de estas preguntas y que lo acompañen de alguna frase que a ustedes les guste o de alguna palabra en sí que a ustedes les ayude a entender por qué pusieron ese dibujo ahí. Entonces, por ejemplo, en la primera sección, que pongan qué les gusta de ustedes mismos. Puede ser físicamente hablando, respecto a su personalidad, términos emocionales, términos sociales, términos mentales. ¿Qué les gusta de ustedes mismos? Hacer un dibujo sobre eso y poner una frase o una palabra. En otra sección pueden hacer un dibujo sobre qué les agrada a ustedes de los demás. Esto a nivel general, digamos, qué les agrada a ustedes de su familia o de sus amigos, que si cada vez que voy a ir a la panadería, el panadero me recibe muy amablemente, me sonríe, me dice los buenos días y eso me parece agradable, bueno, entonces yo puedo hacer el dibujo de un pan y ponerle ahí la palabra buenos días, por ejemplo. En otra sección podemos hacer un dibujo y una palabra sobre qué me da mi valor como persona, o sea, qué considero yo que tengo que me hace sentir o ser una persona, o ser un ser humano. ¿Qué me da mi valor como persona? ¿Qué pienso yo que me da ese valor o que me da la importancia de ser alguien? Y en la otra sección me gustaría que hicieran un dibujo y una palabra sobre cómo podríamos motivar a una persona que tenga alguna situación o algún problema. Puede ser una persona que suponemos que no conocemos muy bien, pero que ante un problema queremos ayudarle, o suponiendo que tal vez, no sé, algún familiar, algún ser querido tiene algún problema y que queremos ayudarle. Eso es a la creatividad e imaginación de cada uno. Entonces, tomémonos unos minutitos para hacer el dibujo y la palabra. Bueno, mientras van terminando de hacer los dibujos, voy a empezar yo, voy a echarme el agua yo y voy a compartir un poquito de lo que yo puse. Bueno, ¿qué me gusta de mí? Yo no sé si
se alcanzará a ver por ahí, pero la idea era escribir la palabra solidaridad y el dibujo de una mano. Y con esto lo que quería decir es que yo considero como que soy una persona solidaria, que le gusta ayudar a otros. Entonces, por eso dibujé una mano, como para expresar que podría darle la mano en ayuda a alguien que lo necesite, y eso es algo que valoro de mí. ¿Qué me agrada de los demás? Bueno, puse una carita feliz ahí y puse la palabra feliz porque me agrada cuando la gente está alegre y todo y puede contagiar esa felicidad hacia los demás. Eso me agrada mucho de los demás. ¿Qué me da valor como persona? Bueno, lo puse muy simple, pero considero que algo que me da valor como persona es que tengo la capacidad de amar a otros, y eso es algo como propio de cada ser humano, digamos. Entonces puse por eso un corazón y la palabra amar. ¿Y cómo motivaría a una persona que tenga problemas? Bueno, aquí hice como un dibujito de dos personas, una que habla y otra que escucha, y una frase que dice cuenta conmigo. Siento que si alguna persona o algún ser querido tuviera alguna situación, lo primero que haría es como decirle que puede contar conmigo si tiene un problema, si quiere que sea escuchado, o necesita ayuda en algo, algún consejo, que con mucho gusto yo me ofrezco a estar ahí para que esa persona sea consciente de que no está solo, que puede contar con uno. Y eso es como un poquito de lo que yo ahí a grandes rasgos dibujé. No sé si alguno me quiere comentar qué dibujó, qué escribió. Marisol, veo que tiene la mano levantada. Bueno, no soy muy dibujante, pero hice lo mejor que pude. No sé si se puede ver por ahí. En la primera, ¿qué me gusta de mí? Dibujé un ojo, y yo soy una persona muy observadora, pero no solo observadora de las cosas como más, ¿qué te digo? Como más tangibles, sino para observar a la gente. A veces en la mirada la gente refleja muchas cosas, y tal vez gente que necesita una palabra amiga o que lo ayuden en algo y no hayan cómo decirle a uno. Entonces, quisieras que gracias a Dios en eso, pues yo con mis amistades me la juego en eso. Ok, súper válido. Sí. ¿Qué me agrada de los demás? Bueno, ahí dibujé una carita feliz, porque me gusta mucho la cortesía y el respeto de la gente. Eso a mí me encanta. No me gusta la gente que es irreverente, en el sentido de que no tienen empatía, y a veces en las redes sociales se nota mucho, ¿verdad? Que tratan de bajarle el piso a la gente. Eso no me parece válido, no me parece justo, no me gusta. ¿Qué me da valor como persona? Bueno, ahí hice, una muñequita como enseñando. Tengo la paciencia para enseñar. Gracias a Dios tengo esa, no sé, si habilidad, pero sí me gusta enseñar, a pesar de que mi profesión no es esa. Pero si alguien necesita de mí que le explique algo, que le ayude a buscar información o cosas de esas, es con esa paciencia. Y han llegado amigos que me dicen, es que no me tienen paciencia en mi casa, no. Bueno, yo sí. Después, ¿cómo motivaría a una persona con problemas? Bueno, aquí dibujé una orejita, escucharlo y acompañarlo, porque muchas veces la persona necesita eso, nada más que lo escuchen. Tal vez en el fondo ya sabe hasta cómo resolver su problema, pero no tiene a quién contárselo, no tiene. Entonces, mi forma es decirle, yo estoy aquí, te puedo escuchar, y si te puedo ayudar, genial, ¿verdad? Pero a veces uno lo que necesita es solo la escucha. Oye, muchísimas gracias por compartirnos sus dibujos, Marisol. Veamos qué bonito que considera virtudes como parte del valor de una persona, como también considera la escucha parte importante, la paciencia, que no muchos desarrollamos ese sentido, entonces qué importante también este tipo de cosas. Yo no dibujé tanto, pero por ejemplo la primera de arriba izquierda, pues es que me gusta mucho conversar con las personas en la calle. No importa si las conozco o no. Yo voy diciendo buenos días, si no me contestan, problema de ellos, pero yo voy saludando. ¿Qué me agrada a los demás? Que como usted decía, si voy a una panadería, que por lo menos le digan a uno buenos días, no que solamente lo vean a uno como un cliente. Que sean amables, no para el negocio, sino que sean amables con las personas que llegan. Me gusta ayudar mucho y ser útil, colaborar. Entonces, digamos, en el de arriba, que sean amables, puse una carita feliz. Aquí en que me gusta ayudar, puse un corazón. ¿Y cómo motivar a una persona con problemas?
Hace unos días, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver a un señor en Heredia Centro con una calle muy mala, con una acera muy mala, mejor dicho. Y iba en silla de ruedas porque no tenía una pierna. Pero él iba para el mercado. Entonces, nos dio una lección de que no importa que vaya en silla de ruedas, que no tenga una pierna, que la cabeza está mal. Él iba muy decidido para el mercado. Entonces, yo le dije que me encantaba, pero que sí me permitía ayudarlo y sacarlo de un par de votos que estaban ahí. Pero él muy amable me dijo, sí, sí, sí. Y más bien, mejor, hágame un favor, de una vez pásame para el otro lado. Pero esa motivación que me dio de ver que iba muy decidido para el mercado, no importaba nada más. Gracias. Muchísimas gracias por el comentario. Vea qué aporte más valioso. ¿Cómo motivaríamos a las personas? Y vemos que también parte de que nosotros demos ese primer paso o ese paso en ayudar a alguien puede ser simplemente la actitud que muestren otros en su diario vivir. Como más bien una persona que iba en silla de ruedas iba todo decidido y más bien vemos como, wow, él puede a pesar de que hayan ciertas dificultades, porque yo no ayudo a otros también, digamos, porque yo no me motivo. Ver como si alguien está motivado, cómo puede motivar a las otras personas. Qué valioso comentario y todos en general, ¿verdad? Diego. ¿En qué me gusta a mí? Bueno, ahí dice que soy amable y ven la carita. Sí, me gusta ser amable con las personas, ser agradable. ¿Qué me gusta de las personas? Me gusta la humildad. Como pueden ver, vamos a ver. Aquí se ve una persona bien vestida con su saco y bueno, esa era la idea. Diciendo hola, saludando a una persona, sea que la conozca o no la conozca. Esa es la humildad. No ser alguien crecido, digámoslo así. Aquí, ¿en qué me da valor como persona? Esto es interesante porque lo que yo hice fue escribir humano y dibujar un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que nos da valor como personas es el hecho de ser personas. Eso para ser acorde ¿verdad? Con lo que estamos enseñando. Que las personas tenemos derechos y tenemos dignidad por el simple hecho de ser personas. Por ese simple hecho ya merecemos respeto, ¿verdad? Por lo menos a nuestros derechos humanos y un trato digno. Y por último, en cómo ayudaría a otra persona en sus problemas, para ver, dice, bueno, eso que dice ahí en esas letras, dice, vas a salir de esto, se ve una persona que está como hincada, llorando, y otra persona como sonriendo y diciéndole como, vas a salir de esto, no estás solo, ¿verdad? Como escuchando sus problemas y ayudándole. Entonces, bueno, eso es lo que quise representar con estos monigotes, ¿verdad? Muchas gracias más bien por compartirnos ahí los dibujos. Interesante cómo podemos ver que parte de lo que consideramos valor que tiene uno como persona es simplemente el hecho de que existimos, ¿verdad? Y cómo también cuando nos agrada a alguien puede ser por base a valores o cómo nos traten. Entonces eso puede definir mucho cómo queremos que todos los demás, digamos, se refieran hacia nosotros de una manera positiva. Don Manuel y doña Tina, si nos pueden participar. Sí, bueno, yo no dibujé porque, bueno, en dibujo no soy muy buena, ¿verdad? En la primera pregunta dice, ¿qué me gusta de mí? Pues como soy, sinceramente, mi personalidad. Soy una persona que me gusta respetar, soy sincera, soy justa, ¿verdad? No soporto la injusticia en cualquier sentido, ¿verdad? Hay que ser justo, pero primero valorar lo que es el respeto para ser justo, ¿verdad? En la segunda pregunta, ¿qué me agrada de los demás? Me fascina el saludo. Yo le digo a mi esposo, es tan importante que lo saluden a uno o que salude uno, porque uno se siente, de cuenta como que le dan una bendición a uno, como que le dicen a uno, estás vivo, aquí estás presente, eres valioso.
Eso a mí me agrada mucho y yo lo practico mucho. Yo cuando salgo aquí, a quien sea que me encuentre, yo lo saludo. Buenos días, ¿verdad? ¿Qué me da valor como persona? Pues ser respetuosa, ser tolerante, ser humana, ser muy humana, ¿verdad? Sentimiento del dolor de las demás personas, lo sensibiliza a uno si lo toma en cuenta, ¿verdad? Y lo sensibiliza cada día más. Y cómo motivar a una persona con problemas. Escuchar, porque muchas veces se le escucha sana. Con tan solo escuchar a una persona ya le da sanación. Y si en dado caso hacer reflexionar sobre la situación y aconsejarle si es que se lo piden a uno, ¿verdad? Porque tampoco uno puede invadir el campo de ellos, ¿verdad? Respetarlos, pues, tal vez les puede dar una pincelada de lo que pueda reaccionar para poder estar un poco mejor, no del todo, pero ir mejorando. Muchísimas gracias por el comentario, Tina. Vemos que qué curioso que varios estamos de acuerdo en que qué nos agrada de los demás, que nos saluden, que también den una iniciativa de hablar con respeto, con amabilidad, ¿verdad? Que no sea como vivimos como cada uno separado cuando podemos comunicarnos con otros. Y otra cosa, ¿cómo nos motivaríamos a una persona con problemas? Importante y qué dicha que logramos identificar la escucha, que a veces una persona con problemas, más que querer que alguien le solucione las cosas, quiere nada más alguien a quien decirle las cosas y desahogarse. Entonces, qué importante y qué dicha que podemos considerar la escucha también. Bueno, gracias por participar. También vemos algunos comentarios en el chat. Está Aida, que comenta que, bueno, ¿en qué me gusta de mí? Dice que ser una buena persona. ¿En qué me agrada de los demás? Que sea amable con sus familiares, ¿verdad? Bueno, otra vez volvemos a caer en lo mismo. Nos gustan las personas que sean amables. Qué importante eso y de identificarlo también. ¿En qué me da valor como persona? Respetarme a mí misma. Es curioso, ¿verdad? También el valor que uno tenga como persona, uno lo tiene que demostrar primero a los demás para que los demás se den cuenta de que yo me posiciono. Entonces es importante también considerar respetarse a uno mismo. Y la cuarta, ¿cómo motivaría a una persona con problemas? Dándole buenos consejos. Sí, también podemos optar, si la persona se externa con nosotros, podemos optar por aconsejarle en lo que podamos. María Elena también nos comenta, dice que ¿qué le agrada de ella misma? El respeto. Parte importante que hemos considerado mucho en todas esas cosas, que el respeto es propio, importante, que se maneje como parte de ser humano, ¿verdad? El respeto. ¿Qué me gusta de mí? Bueno, también ayudar. ¿Y qué le agrada de los demás? El respeto. ¿Qué me da valor como persona? La solidaridad. Vemos que hemos puesto varias cosas y es curioso porque como somos seres integrales, es difícil responder a estas preguntas con solamente una palabra o dos, ¿verdad? Vamos a incluir un montón de características que dicha que lo hemos estado haciendo. ¿Y cómo motivaríamos a una persona con problemas? Bueno, con la compañía es importante y hacerle saber que cuenta con uno. Ok, muchísimas gracias por la participación. Rosa Elena también nos comenta que en la parte de qué me gusta de mí, le gusta que es resiliente. Bueno, eso también es una característica importante. Le gusta que las personas sean atentas en qué le agrada de los demás. El valor que ella considera propio como persona es que sea una persona positiva o que sea alguien positivo. Entonces también muchísimas gracias por esos comentarios. Si gustan, bueno, aquí está para la última pregunta, ¿cómo motivaría a una persona con problemas? Escucharla y decir que que cuenta con uno. Entonces es importante que tomemos en cuenta la escucha. Antes de explicar un poquito por qué hacíamos esta dinámica, hablemos un poco de la empatía. La empatía es esa capacidad que tenemos de reconocer los pensamientos y actitudes de los otros, de podernos poner, como bien dicen, en los zapatos de otros y poder reconocer eso que piensan los demás, identificar cómo se siente esa persona, por qué está pasando, ¿verdad? En qué contexto vive, cómo es el ambiente en su, no sé, en su área laboral, en su área social, con su familia, considerar todos esos aspectos y salirnos de solo pensar en cómo vivimos nosotros mismos. ¿En qué nos ayuda la empatía? Bueno, nos ayuda a conectar con otros. Y es importante porque si conectamos con los demás, logramos entenderlos un poquito mejor y logramos que se nos facilite más poder respetar a los otros y también respetarnos a nosotros mismos. Cuando empezamos a hacer eso, ya empezamos a mostrarle a los demás que tenemos un lugar fijo de respeto propio.
¿verdad? Una actitud de respeto propio como personas. La empatía también nos ayuda a ser justos. En vez de tomar decisiones que tal vez involucran a un montón de personas respecto solo a lo que yo vivo, solo a lo que yo veo, voy a estar considerando a los demás. Eso es importante porque si el día de mañana más bien al que le toca tomar una decisión que involucre a muchos, incluyéndola a uno, a esa persona que le toca tomar la decisión es otra, entonces que también pueda considerarnos a nosotros. Y esto nos ayuda a mejorar las relaciones y mantener importantemente las relaciones sanas. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver el porqué de esta actividad. Y es que, bueno, la primera pregunta del qué me gusta de mí, la idea es que pudiéramos ser capaces de identificarnos a nosotros mismos, de aprender un poquito, de conocernos mejor a nosotros mismos. Bien sabemos que conocerse a uno mismo es un proceso de toda la vida, ¿verdad? Nunca nos vamos a terminar de conocer y de reaprender cosas nuevas sobre nosotros. Y empezar un poquito lo que es ese proceso de amarnos a nosotros mismos, identificar esas cosas que tenemos y que nos parecen agradables, también es parte de tener ese amor propio. Bueno, ¿qué nos agrada de los demás? Esto nos ayuda a identificar un poco lo bueno que tienen los demás y que nos pueden ofrecer. Y esto nos ayuda a entender un poquito la importancia que tiene relacionarnos con los demás, dejar de ser solo nosotros mismos y podernos comunicar con otros. ¿Qué me da mi valor como persona? A pesar de que estamos viendo esto de una manera propia, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de cada uno, esto nos ayuda a entender un poco el valor que tiene cada una de las personas. Es decir, si yo considero, por ejemplo, mi capacidad de amar como algo que me da mi valor como ser humano, entonces yo voy a considerar que eso también es algo que tienen los demás y que eso es algo que hace válido que los demás sean personas y por tanto yo los trate como tales, ¿verdad? ¿Cómo motivaría a una persona con problemas? Bueno, esto más bien nos ayuda a entender un poquito que los demás también tienen dificultades y que aunque tienen dificultades, igual el panadero va todos los días a vender su pan a pesar de los problemas que tenga, las personas van a trabajar, van a hacer sus tareas diarias. Entonces, entender que los demás también tienen dificultades y mostrar una mejor actitud respecto a cómo nos referimos o cómo tratamos a los demás. Ya que hablamos de la empatía, ahora vamos a hablar un poquito de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una serie de actitudes positivas que podemos optar para relacionarnos con los demás. Importante, esta nos ayuda a decir lo que pensamos. Y cuando digo ese pensamos, es que no es como que estos dichos de que la lengua está conectada con el hígado, por ejemplo, estas cosas, no es decir lo primero que se nos venga, sino es siempre ser conscientes de pensar lo que vamos a decir y luego decirlo de una manera adecuada y tomando en cuenta lo que son las necesidades propias y las necesidades de la persona a la que le estoy hablando. Y esto es importante también considerar lo que es la responsabilidad emocional y social, porque no es esa excusa que ponemos de que, ay, es que esta es mi personalidad y yo soy una persona grosera. Entonces, por eso yo siempre respondo a la gente de manera grosera. No, no es que la gente se tenga que adaptar a una persona que diga esto. Es que usted como persona es capaz de reaprender y dejar de aprender malas actitudes para poder decirle a las personas las cosas de una manera más empática y de una mejor manera. Para esto vamos a tener unos tips que nos ayuden a tener una mejor comunicación con los demás o una comunicación asertiva. Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a empezar con el tip número 1, que sería la elaboración de pensamientos positivos o de derechos asertivos. Esos derechos o facultades que se me refieren, pero que me ayudan a tener una mejor relación con otros. Les voy a decir esta idea y tratar de que todos juntos veamos como maneras positivas en que podemos cambiar esta idea. Entonces, por ejemplo, si tenemos la suposición, el pensamiento de que hay que sentir miedo o ansiedad a lo desconocido, ¿cómo podemos cambiar esa idea a algo que suene más bonito, que sea más positivo para nosotros? Hay que aprender a aceptar que no todos somos iguales y que lo desconocido o lo diverso no necesariamente es algo malo o algo a lo que tenemos que tener miedo, sino que es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar y a aceptar. Muchas gracias por el comentario. Andrés. Hola. Sí, Andrés primero, que tiene la mano levantada. Ok, sí, no, yo lo que quería decir era que también hay que aprender a saber que uno no puede tener control sobre absolutamente todo, entonces esa ansiedad de lo desconocido se pueda disminuir como aceptando eso. Ok, gracias por el comentario. El mañana y el futuro es totalmente desconocido para nosotros.
Y no por eso tenemos que vivir con miedo. Tenemos que darnos la oportunidad. Es parte de la vida y crecer con nuevos caminos. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Marta, por el comentario. Entonces vemos cómo cambiamos de pensar que hay que sentir miedo o ansiedad a lo desconocido, por más bien ser capaces de aceptar las diferencias, de ver más bien lo desconocido como algo que puede que no sea malo. O sea, así como puedo sentir que miedo, ¿verdad? Lo desconocido, que miedo a un futuro que yo no sé, más bien puedo pensar que ese futuro puede traer cosas buenas. ¿Por qué darle un poquito de estrés a esto cuando puede que no sea esa gran cosa que me estoy imaginando? Que no tenemos control de todo y eso no quiere decir que lo que nos vaya a pasar vaya a estar mal también. Y una frase muy bonita que me gustó, dar la oportunidad. Podemos darnos la oportunidad de ver qué tal eso que vaya a pasar en el futuro, qué tal eso desconocido antes de optar por sentir o referirnos a eso, ¿verdad? Ya si eso que pasó no nos gusta del todo o nos presenta alguna situación, ahí sí podemos tener alguna emoción al respecto, como la ansiedad, como el estrés, o más bien como la alegría, porque no sabemos si eso va a ser positivo. Vemos un comentario de Fabiola que dice, el miedo también es parte de nuestros sentimientos. El miedo también es parte de estar vivo y parte de nuestros sentimientos. Ante el miedo viene una nueva experiencia. Muy bien, también considerar más bien el miedo como algo positivo en vez de verlo como algo que me genere ansiedad. Y María Elena dice que no debo tener miedo a lo desconocido, es algo que podemos esperar. De hecho, sí, exacto. ¿Para qué tenerle miedo a algo que no sabemos? Mejor que esperar a que llegue y cuando ya tenemos esa situación, ahí sí podemos reaccionar de alguna u otra manera. Veamos este otro ejemplo. No hay que hacer perder el tiempo a los demás con los problemas de uno. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Qué podemos pensar de manera positiva en vez de esto? ¿Cómo podemos cambiar este pensamiento? Paula. Digamos, pensar que uno siempre tiene como ese acceso a buscar soporte en las personas que son cercanas a nosotros y en vez de ver como que estoy haciendo a esa persona perder el tiempo, pues lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es aceptar mis propios problemas y el hecho de que necesito ayuda con ellos de repente, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Flor. Bueno, yo digo que muchas veces uno necesita conversar con alguien, ¿verdad? Socializar, y compartir partes de las cosas que a veces uno tiene, no con todo el mundo, pero sí le hace bueno para la salud, para deshogarse, para a veces sentirse un compartir entre una persona y otra, digamos como cuando hay un café que uno se reúne, comparte, habla, dice y expresa lo que uno siente y uno también escucha lo que los demás dicen. Ok, muchísimas gracias por los comentarios. La profe. Bueno, recordar que el tiempo nunca se pierde. Puede ser que se invierta de una forma distinta, pero realmente el tiempo no se pierde. Si bien hay cosas de las cuales uno tiene que aprender y mejorar, pero el tiempo sigue corriendo. Entonces es importante también tomar en cuenta eso. Ok, muchísimas gracias por los comentarios. Vemos también algunos comentarios en el chat. Marta escribe que gracias a Dios por esas personas que nos escuchan y nos dan su tiempo. Bueno, eso es algo a considerar, ¿verdad? Que en vez de pensar que para los demás esto puede ser como algo innecesario, hay personas más bien que siempre van a estar dispuestas a escucharnos. María Elena dice que pensar en que le puedo dar confianza para que me escuche. Eso también, de hecho, en las relaciones sociales, recordemos que se generan también vínculos de confianza y esos vínculos nos permiten ver que no es innecesario que nosotros expresemos nuestros problemas o situaciones a los demás. Y como ustedes bien lo decían, el acceso que podemos tener a la ayuda, tenemos un derecho asertivo y ese derecho es que nosotros podemos ir a pedir ayuda en caso de que lo necesitemos, de que somos seres sociales y en ese ámbito también tenemos el derecho a ser escuchados, tenemos seres queridos que nos pueden escuchar. Y algo muy importante, que el tiempo no se pierde. Cada uno lo invertirá de manera distinta, pero una parte importante en cambiar estos pensamientos es dejar de ver que el tiempo se nos va a perder, por más bien ver que el tiempo lo podemos invertir de distintas formas. Bueno, gracias por su participación nuevamente. Entonces, eso es uno de los primeros tips para una comunicación asertiva, poder cambiar esos pensamientos que nos vienen a pensamientos un poquito más positivos
Otros tips para lograr una comunicación asertiva son, por ejemplo, si alguien nos trata y esa persona que nos está tratando está de mal humor, bueno, lo primero que podemos hacer en esa conversación es identificar la situación, ver cuáles son los gestos de esa persona, si está apretando el puño, si se le está saliendo una vena del colerón, si nos está hablando de una manera más tosca o si aumenta el tono de la voz, entonces ya poder identificar que esta situación se está volviendo un poquito más incómoda, la persona se está enojando. Ante eso podríamos responder con frases como esta situación debe ser difícil para ti, pero es el momento donde podemos aplazar la conversación para otro momento. Pero mejor calmémonos y ya después seguimos hablando del tema, ¿verdad? Es normal enojarse, todos nos enojamos, pero tomemos un tiempo para calmarnos y dejen la conversación para otro momento. Si los critican, bueno, si la crítica es constructiva, si vemos nosotros que más bien nos sirve para crecer como personas, podemos admitir que nos equivocamos, si ese fuera el caso, aceptar esa crítica que nos están dando y aprender de ella para crecer como personas. Si por el contrario la crítica que vemos sentimos que no nos ayuda o que es una crítica más bien un poco grosera, lo que podemos hacer es reconocer primero que hay otras personas que como todo mundo piensa diferente, esas personas pueden tal vez pensar mal de uno, pero hay que ser conscientes y separar esa idea, es decir, hay que ser conscientes que esa persona lo que nos dice es su opinión, no es algo que esté escrito en piedra, no es que yo soy así, es su opinión subjetiva nada más lo que me está diciendo. Y tener en claro mi opinión, que si alguien me dice que soy grosera, ok, entonces yo puedo responder, puede que yo haya sonado grosera, pero realmente no lo soy. Tener en claro eso. Ante la crítica hostil, si nos dicen una ofensa o algo, podemos utilizar la ironía, como que nos diga alguien como, es que usted sí es feo, ¿verdad? Entonces nosotros responder como, gracias. Ese tipo de cosas lo que hacen es sacar a la persona que nos está ofendiendo como de su contexto, de ese momento en el que sentía que tenía el poder de ofendernos, y que la persona reconozca que lo que hizo estuvo mal, aunque no nos pida disculpas ni nada, pero también lo que podemos hacer es ignorar esa crítica y si estamos más bien en esa crítica hostil en medio de una conversación, pues mejor paramos esta conversación y en otro momento la seguimos para no pelearnos. Importante también utilizar la comunicación no verbal, ¿verdad? Articulemos bien cuando hablamos, gesticulemos, tenemos una cara con capacidades de expresiones diferentes que podemos utilizar, el movimiento de nuestras manos y de nuestro cuerpo, mantener contacto visual con la persona y escuchar apropiadamente. Escuchar, es decir, no solamente oímos lo que la persona nos dice, sino entendemos también lo que nos está tratando de decir, vemos sus movimientos corporales, lo que nos está tratando de decir mediante sus gestos y evitemos las distracciones, evitemos estar con el celular o estar en otras mientras una persona nos habla. Bueno, volviendo al tema, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la diversidad, de cómo el reconocer que no todos somos iguales, que no todos, que a pesar de que no todos somos iguales, a pesar de que pertenecemos a diferentes etnias, de que tenemos clases sociales distintas, de que tenemos tal vez una orientación sexual distinta o que tal vez hay personas que tienen algunas necesidades especiales, etcétera. Todas las personas tenemos nuestra dignidad y merecemos ser tratados con respeto. Y bueno, ese es un tema que es muy importante, ¿verdad? Tanto en el reconocimiento de los derechos humanos como en la promoción de una cultura de paz, que es pues la idea de este taller, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el respeto por la diversidad? En primer lugar, es una habilidad social, ¿verdad? Obviamente es una habilidad que nos permite relacionarnos mejor con las diferentes personas, tener una comunicación más asertiva, una comunicación que es una habilidad que nos va a ayudar a resolver, digamos, nuestras diferencias con las personas, nos va a ayudar a entender mejor a las personas que vienen de diferentes contextos, etcétera, y está muy relacionado con todo lo que nos estaba diciendo Wendy, ¿verdad? De que sobre esto del miedo a lo desconocido, el miedo a no ser aceptado, etcétera, es muy importante, ¿verdad? Entender que vivimos en una sociedad
y que a pesar de que en una sociedad existen, digamos, como un grupo de valores que las personas compartimos, las personas también existimos como individuos y como tales, pues somos únicos, ¿verdad? Tenemos nuestras propias características, nuestro propio trasfondo sociocultural, tenemos nuestros valores, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestra identidad y, y nuestras diferencias. Y es muy importante que para poder vivir en paz, aprendamos a respetar esos aspectos, ¿verdad? De cada persona. Y no solamente respetar, sino luchar porque a todas las personas se les dé un trato digno, independientemente de todas las diferencias que puedan existir. Y para ilustrar mejor esta situación, de cómo a veces cuando llegamos a un lugar nuevo nos topamos con gente que tal vez es diferente a nosotros y pensamos que nos van a tratar mal o que no vamos a encajar o que tal vez nosotros mismos llegamos con prejuicios. Voy a presentarles un pequeño video que ilustra una historia sobre el tema, ¿verdad? Tenía poco de que habíamos llegado a la ciudad y ese era mi primer día de clases. Hubiera preferido tener el uniforme, pero nos dieron permiso para que usara mi ropa de siempre los primeros días. Sabía que mis compañeros iban a verme feo por ser indígena y no me gustó el lugar que me tocó. El niño de al lado me daba miedo. La niña se veía presumida y el de adelante se notaba clarito que era uno de esos niños inteligentes que se sienten más que los demás. Pronto esa niña intentó burlarse de mí, pero yo le demostré que no me gustan las bromas. Aunque quien más me preocupaba era el niño a mi derecha. Se veía malo y burlón. La maestra lo llamó Toño. Mi mamá me dijo que intentara ser amigos. Eso va a ser difícil, porque somos diferentes hasta en lo que comemos. Toño me da un poco de miedo. Como es alto y fuerte, seguro debe molestar a todos los niños. Y eso lo divierte. Se ve que él no le tiene miedo a nada. En mi primer día de clases no la pasé muy bien. De todas formas, pensé decirles a mis papás que estuve muy contenta para no preocuparlos. Fue entonces cuando encontré a Toño. Iba a salir corriendo, pero me preocupó verlo llorando y me acerqué a preguntarle qué le pasaba. Dijo que tenía hambre. Además había perdido su llave y no podía entrar a su casa. Y de seguro su mamá lo iba a regañar por descuidado. Yo no podía ayudarlo con la llave, pero le ofrecí compartir mi desayuno. Pensé que no le iba a gustar, en cambio casi se lo acaba todo. Estuvimos platicando un ratote. Me dijo que le gustaron mucho los dibujos de mi lapicera y se sorprendió cuando le conté que yo la había bordado. Esa tarde los dos tuvimos suerte. Él porque su papá llegó temprano y yo porque hice un nuevo amigo. Al día siguiente, la niña a mi lado ni siquiera volvió a verme. La verdad, yo tenía un poco de culpa por haberle hecho ojos de ganso enojado. Le dije hola y le pregunté si había entendido los problemas de matemáticas. Ella respondió que no y me contó que le preocupaba haber hecho mal la tarea. El niño de adelante se acercó a decirnos que él no entendía ni siquiera qué era un quebrado, pero que quizá podría ayudarnos el más inteligente del salón. Yo les pregunté quién era el más inteligente y resultó ser Toño. A la hora del recreo nos sentamos juntos y la pasamos riéndonos. Comprendí que no importa cómo te veas, en el corazón de cada persona hay una magia especial. Y si sabes descubrirla, de seguro tendrás un amigo nuevo. Bueno, yo quisiera que reflexionemos un poco sobre este video, ¿verdad? Cómo a veces cuando llegamos a un nuevo lugar, tenemos como prejuicios o a veces juzgamos a las personas, ¿verdad? Sin hablar con ellas primero. Bueno, yo quisiera ver si alguien tiene alguna opinión o qué piensan del video que acabamos de presentar. Muy ilustrativo de varias cosas. Es cierto lo de los prejuicios, pero también lo de los estereotipos. A veces vemos al chiquito grande o a la persona muy bien vestida y tal vez es una persona muy humilde que nos puede prestar su ayuda en un momento dado. Pero eso es muy común. Le tenemos miedo a lo desconocido
le tenemos miedo a enfrentar cosas y a salir de nuestra zona de confort. Inclusive cuando el chiquito o la chiquita decía, bueno, voy para una nueva escuela, no tengo el uniforme, me dieron permiso de llevar mi propia ropa, soy indígena, ¿qué van a pensar de mí? Todo eso lo que hace es crear una gran piedra sobre nosotros y no nos deja avanzar hasta que la gente misma se empieza a mostrar cómo es. Y ya entonces ahí sí tenemos un punto de referencia para decir, ah, bueno, esto me conviene o esto no me conviene, o yo puedo ayudar en esto, o puedo recibir un beneficio de esto. Pero sí, los prejuicios y los estereotipos a veces nos matan, ¿verdad? Muchas gracias por su valioso comentario, Marisol. Muy cierto lo que nos indica. También Sandra Arguedas nos dice en el chat, las apariencias engañan, podemos convivir bien aunque seamos diferentes. Muy cierto. Bueno, si no hay algún otro comentario, entonces podemos pasar al siguiente tema. Y al siguiente y último tema. Bueno, María Elena, ¿quería comentar algo? En realidad, sí es cierto, cuando llega una persona nueva a cualquier lugar, la gente empieza como a discriminarla y empiezan a pensar lo peor de ella, ¿verdad? Y eso es como muy común en donde hay grupos. Hay una experiencia que yo tuve y viera que eso siempre se me quedó grabado. Estábamos en un grupo y yo pedí una audiencia con la junta directiva para solicitar ahí unas cosas. Y viera que cuando yo llegué, una de las señoras que estaba en la directiva, pero así de inmediato que yo llegué, dice, usted a mí no me hable, usted no sabe el rato que yo he pasado con solo saber que usted venía para acá. Y digo yo, ¿qué le dice esta señora? Ni siquiera sabía cómo se llamaba y no la conocía. Y de verdad, las personas nos hacemos un concepto de otra persona sin saber quién es, ni cómo es, ni qué es lo que hace. Y de verdad a veces tenemos que tener mucho cuidado porque esa vez a mí me pasó eso y yo salí impresionada, se me olvidó qué era lo que iba a hacer y entonces yo les dije a los de la directiva, ay, disculpen, otro día. Y me vine, me retiré porque no hallaba qué decir, porque el buenas noches ese fue el saludo que me hicieron. Y entonces, bueno, yo seguí en el grupo y de todo, pero siempre me quedé yo con aquella espinita. ¿Por qué sería que esa persona me dijo a mí eso? ¿Y por qué se expresó así tan raro? Bueno, yo decía que raro porque todavía yo no entiendo por qué fue que se expresó así. Y uno se puede encontrar de todo eso en todo lado, ¿verdad? Hay una serie que dan y les va a dar risa por tele y a veces yo la veo. Es esa, La Rosa de Guadalupe. Y ahí, si alguno la ha visto, se puede recordar y se puede dar cuenta cómo se presenta ese tipo de cosas en esa serie. Porque los chiquillos, las chiquillas que tienen un estatus social, así dicen que nosotros somos ricas y usted es una cochina pobre, y así tratan a los chiquitos que vienen a pie, que el papá los viene a dejar. Y entonces, eso, ahora que estábamos hablando de eso, se me vino mucho a la mente esa situación, y de verdad se da en la vida real casi todos los días. Y lo que podemos hacer es tratar de nosotros de ver cómo salir o enfrentar ese tipo de situaciones que se nos presenta. Gracias. No, muchas gracias a usted, María Elena. Y sí, bueno, es un comentario largo, pero tiene razón. A veces es complicado, digamos, implementar una cultura de paz en todos los contextos, especialmente porque la crianza influye mucho y, por ejemplo, en el caso que usted expone, ¿verdad? De los niños que pertenecen a una clase alta,
sus padres pues claramente no les enseñaron a tratar a las demás personas con respeto y con la dignidad que merecen, ¿verdad? Pero lo ideal habría sido lo contrario. Pero siempre estas cosas, estos cambios surgen por una toma de conciencia. Entonces, estos espacios que estamos compartiendo son muy importantes. ¿Por qué? Porque al nosotros tomar conciencia, entonces podemos influir en otras personas y influir en la crianza de los niños. Y también sobre el caso que usted nos expone, pues sí, es difícil, ¿verdad? Opinar sin saber el contexto. Pienso que es algo más como de comunicación asertiva, de preguntarle, disculpe, ¿qué le he hecho yo? O ¿por qué me habla así? O ¿me entiende? Algo más como averiguar cuál fue el problema que tuvo esa persona con usted. Y bueno, ahora para empezar con el tema, vamos a escuchar un último comentario de Manuel y Tina. Sí, lo del video es bastante interesante porque cuando uno llega nuevo a un lugar, todo el mundo trata de ayudarlo. Yo lo que no entiendo muchas veces es, siendo uno muy viejo en un grupo, digamos, que ya tiene muchos años, unos 12 años de estar en un grupo, por X motivo pasó un problema, pero de un pronto a otro, los que éramos viejos de estar ahí, los discriminaron por completo, los aislaron. Entonces uno no entiende por qué las influencias de otras personas lo hacen que los demás reaccionen negativo contra uno. Y nada más le dicen, lo único que le dicen, no le dicen otra cosa, es que ustedes son muy problemáticos. ¿Me entiende? Es que eso es lo que uno no entiende. Porque si uno viene de un grupo donde convivió con ellos mucho, participó en un montón de actividades, lo llevábamos bien, de un pronto a otro fuimos problemáticos. Yo pienso que a veces es por el ego de la persona, por demostrar que él manda a todos los demás, entonces son personas que se dejan influir por esas cosas. Por eso uno acepta, como le digo yo a usted, acepta uno cuando uno llega nuevo a un grupo, pero ya cuando uno es viejo de estar en un grupo, ¿por qué ese rechazo tan inesperado? Yo realmente no lo dijeron. Yo quiero hablar, vea, yo tuve una experiencia de lo que está comentando mi esposo, pues la experiencia es de los dos. Ajá. Yo antes era la secretaria del grupo de adultos mayores y le estoy hablando de que yo fui secretaria 12 años y no teníamos la casa del adulto mayor, pero a mí se me ocurrió con una de las compañeras de la directiva mandar la carta, solicitar la casa del adulto mayor en la municipalidad. Y entonces ahí en la municipalidad ellos pensaron que yo la había solicitado, pero un lugar para hacer las reuniones. Entonces me contestaron, entonces yo volví otra vez a andar detrás de esa carta porque me la mandaban para un lado, para otro lado y anduve persiguiendo tanto esa carta, llevándola a las manos del alcalde y se nos dio que nos dieran la casa. Se nos dio la casa, ¿verdad? Para esto tuvimos primero que conseguir cédula jurídica, porque sin cédula jurídica no se tramitan las cosas, ¿verdad? En la municipalidad, y así lo hicimos. Pero como éramos un grupo sin recursos, porque era una pastoral de la iglesia, logramos conseguir un abogado que nos donara sus servicios y que nos ayudara a conseguir la cédula, ¿verdad? Entonces él se ofreció amablemente a hacer los trámites, a pagar todos los trámites y la cédula y todo eso, y ya metimos los documentos y nos dieron la casa del adulto mayor. Pero para esto transcurrieron 12 años, y esos 12 años yo fui secretaria, y yo fui la persona que cuando llegó al grupo, el grupo no era en sí un grupo conformado como grupo de adulto mayor, sino como una pastoral de la iglesia que anteriormente había dado atención a las personas pobres, pero por medio de unas monjitas, ¿verdad? Y las monjitas les daban manualidades y así, de social, ayuda social. Pero cuando yo llegué ya se empezó a organizar el grupo y como yo venía con la experiencia de trabajar en un centro diurno de adultos mayores privado,
pues yo estaba con toda mi energía, ¿verdad? Y mis ideas y mis ilusiones y todo. Caso es que conseguimos la casa. Resulta que empezaron a ver así como encontronazos con la presidenta y conmigo relativamente, porque yo difería de lo que ella decía, pero yo siempre difería en beneficio de los señores. Y entonces en eso ya el abogado empezó porque es un abogado, ¿verdad? A inmiscuirse en las cosas de ahí del grupo, y total que usted sabe que cuando la gente mala, porque perdóneme que diga eso, ¿verdad? Pero bueno, o maldosa, se une, es luchar contra marea. Y resulta que yo viví una situación muy irracional porque no me daban todo lo que yo hacía, lo contradecían. Y ya el abogado estaba muy metido ahí, se le nombró fiscal. Oiga, siendo un abogado, él aceptó que lo nombráramos fiscal. Él debería haber rechazado eso, jurídicamente, ¿verdad? Porque un fiscal y el abogado él, y que ni siquiera era adulto mayor. Entonces, empezaron las cosas ahí, los roces, ¿verdad? Resulta que dije yo, no, mejor para curarme en salud, me retiro de la directiva y me quedo como socia común del grupo, porque es una asociación, ¿verdad? Y viera cómo he tenido yo así cosas de enfrentamiento, no enfrentamientos, sino que yo hago observaciones y a mí me acusan y me han hecho mala propaganda de que yo soy mala, siendo que no, que yo trabajé, si yo hubiera sido mala 12 años manejando ese grupo, porque yo lo manejaba en todo sentido, menos cocinando ni limpiando. ¿Cómo duré tanto tiempo? Entonces llegó el abogado y empezó que tenga esta hojita y levante lista con esta hojita porque esto está mal hecho. Yo nunca le dije nada, pero en estos días se presentó una situación y yo le dije que se me acercaron varias señoras a decirme que por qué razón, si ya se había aprobado que jugáramos bingo, después resulta que no. Es que el grupo está dividido en 3 grupos, ¿verdad? Que no íbamos a jugar, que porque el otro grupo lo había decidido que no, y él me dijo a mí, y esas mismas personas que a usted se acercan a decirle, a hablar con usted, pregúnteles a ellas mismas, y los señores no están conformes con su presencia en el grupo. Le digo yo, bueno, yo le voy a decir una cosa, a mí me sorprende que usted me diga eso, porque yo trabajé con ellos 12 años, y las personas más antiguas dudo que tengan ese concepto de mi persona, porque yo manejaba el grupo y todo. Y puede ser que los más nuevos sí, porque viera, empezaron a meter una cizaña con mi persona, que imagínese usted nada más en mi lugar. Llega usted al grupo, bueno, viene al grupo y lo divisan y ya están comentando ahí, ¿verdad? Uy, ahí viene doña Antonia. Y uno lo percibe, porque uno percibe esas situaciones. Y llegaron al punto de que con la apertura nueva de la pandemia, nos ubicaron en mesas y a mí me ubicaron en una mesa donde está una señora que no me soporta. Yo no le echo nada. Pero el esposo tiene Alzheimer. Y entonces ahí estábamos los 3, ¿verdad? La saludo y no me saluda. Y como yo les dije a ustedes, a mí me gusta saludar. Para mí esto es una alegría, es un gozo. Digo yo, ¿qué? Pero ¿por qué al abogado se le ocurrió, aquí entre él y yo, se le ocurrió sentarme ahí en ese lugar? Porque como que yo le dije al abogado, con esa forma de que usted me sentó en ese lugar, me siento aislada, neutralizada, porque doña señora ni siquiera me saluda. Y me va diciendo eso, de que todos los señores con mi presencia se sienten inquietos, que ellos no soportan mi presencia. Oiga, así como se lo estoy diciendo. Y que hasta van a levantar una lista para levantar firmas para ver qué se puede resolver. Permiso, doña Tina. Sí, sobre lo que usted nos comenta, ¿verdad? Tal vez como para intentar dar algunas opiniones sobre lo que está diciendo. Siempre es muy importante, digamos, también dentro de los temas que hemos abordado,
el tema de la comunicación asertiva. Exactamente. De cómo a través de un diálogo cordial, tampoco no quiere decir la comunicación asertiva que nos tenemos que dejar de cualquier persona que pisoteen nuestros derechos, ¿no? Es indagar de manera respetuosa cuáles son las diferencias y ver si podemos solucionarlas a través del diálogo, ¿verdad? Sí, de indagar cuál es el fondo del problema y si podemos solucionar eso a través del diálogo, ¿verdad? De un diálogo respetuoso, pacífico y eso depende también de la otra persona, obviamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que podría agregar a lo que usted nos Sí, comenta. claro. Lo que yo digo es que las mismas personas nos encargamos de robarle la paz a las demás personas sin siquiera conocer, bueno, sí, a mí sí me conocen, ¿verdad? Pero ni siquiera valoran el concepto de lo que uno es, ¿verdad? Y le roban la paz a uno. Es muy difícil, pero no, ahí vamos caminando porque al menos hoy me tocó ir al grupo y usted viera con qué atención me sirvió el señor este. Habemos muchas personas que hacemos daño a otras para robarles la paz. No hay comunicación asertiva ni comunicación de ninguna forma porque lo van aislando a uno y hasta que logran definitivamente enfermar tanto la mentalidad de la persona para que mejor rechace ir a ese lugar que a uno le gusta, pero que ya no es aceptado uno ahí. Entiendo. Gracias. Muchas gracias, doña Tin. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Que en cuanto al tema de la violencia, quisiera sí referirlos al taller que dimos la semana pasada, el cual se encuentra en nuestro canal de YouTube, en el cual hablamos ampliamente sobre el tema de la violencia y desde múltiples aristas, desde cómo enfrentarla, cuáles son sus causas, etcétera. Pero bueno, en un breve resumen, podemos ver que es un fenómeno complejo, que tiene, ¿verdad?, múltiples causas, que hay distintas formas de enfrentarlo y en términos generales, partimos del supuesto, ¿verdad?, de que hay una persona que ejerce poder sobre otras para lograr un determinado fin, ya sea para lograr tener el dominio en esa relación, porque le genera cierto tipo de placer, etcétera. Esa es como una definición breve de lo que es la violencia. Parte, ¿verdad?, de la consideración de la otra persona como un medio para lograr sus fines. Entonces, eso contradice totalmente la idea que estábamos dando, ¿verdad?, de que las personas somos dignas y de que tenemos que tratar a los demás con respeto y como personas, ¿verdad?, valiosas, dignas, con derechos. En la violencia se trata a la otra persona como un medio para lograr mis propios fines. Entonces hay una falta de conciencia y una falta de respeto por la dignidad y por los derechos de las demás personas. Entonces, ¿en qué forma, para reflexionar un poco, puede ayudarnos a prevenir o disminuir la violencia, el fomentar una cultura de paz? Yo creo que es ¿cómo nos puede ayudar para prevenir la violencia, el fomentar una cultura de paz? Bueno, nos permite precisamente, ¿verdad?, tener una visión de las demás personas como fines en sí mismas, es decir, como seres valiosos, dignos, con derechos y que no son meramente medios para satisfacer mis fines. Entonces, precisamente la cultura de paz es un medio para que las personas podamos vivir en sociedad, respetándonos los unos a los otros y tratándonos con la debida consideración que merecemos cada uno por causa de nuestra dignidad humana, ¿verdad? Se promueve una visión, ¿verdad?, del ser humano, como habíamos mencionado antes cuando hablamos de las características de los derechos humanos que son universales, es decir, que todas las personas, independientemente de nuestra etnia, de nuestra orientación sexual, de nuestra clase social, de nuestra religión, etcétera, todos somos igualmente valiosos y merecemos respeto. También es importante mencionar que la cultura
de paz incentiva a que las personas podamos solucionar nuestros problemas, nuestras diferencias a través, ¿verdad?, de medidas alternas a la violencia, que era lo que le indicaba antes a Tina, a través del diálogo, a través de la indagación de cuáles son los problemas, intentando negociar, ver si podemos lograr alguna solución que satisfaga en alguna medida los intereses de las personas. Obviamente sabemos que la comunicación asertiva y los mecanismos alternos de solución no siempre logran el efecto que deseamos, porque a veces la otra persona simplemente se empecina en su posición y no está dispuesta a negociar, pero lo importante es que como personas que tenemos conciencia de la importancia de un diálogo asertivo, al menos hagamos el intento, ¿verdad?, por evitar discusiones o por evitar diálogos que en lugar de fomentar una cultura de paz, más bien incrementen, ¿verdad?, la violencia que tenemos como sociedad. Pues sí, estos mecanismos, ¿verdad?, la comunicación empática y asertiva son mecanismos que nos ayudan a prevenir y a disminuir la violencia. Como les mencionaba antes, es un fenómeno que tiene múltiples causas y no quiere decir que se va a erradicar del todo, pero al menos sí contribuye a fomentar, ¿verdad?, una mayor, una convivencia más pacífica, digámoslo así. Esta canción que sigue es de Gloria Estefan. Ella es de nacionalidad cubana, pero se tuvo que ir junto a su familia a Estados Unidos por las razones que muchos conocemos del régimen que ellos tienen en Cuba. Es muy interesante la letra que esta canción externa, que es muy importante que la escuchen, porque tiene que ver mucho con esta cultura de paz. Después de que la escuchemos, entonces vamos a escucharlos a ustedes acerca de lo que ustedes tengan como algún mensaje que les haya dejado esta canción. Bueno, a mí me llama la atención que la canción habla sobre la libertad que tenemos para expresarnos, para que otras personas conozcan pues nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Entonces, pues lo ligo un poco con el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Esa libertad que tenemos para pensar, para expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y también tener tolerancia con respecto a lo que nos digan los demás. Y podría ser no nuestra posición. Flor. Bueno, ahí también se ve en la canción las diferentes etnias, ¿verdad? También donde ella pide libertad, donde ella también expresa que el amor se debe expresar, ¿verdad? Y se debe decir unos a otros, ¿verdad? Como dando algo a entender que ella se sentía tal vez como prisionera mientras donde ella estaba, ¿verdad? Que era en Cuba, donde no había libertad de expresión, tal vez no había amor, no habían derechos humanos, no habían tantas cosas que se negaban para las personas, y tal vez tener que salir a otra parte diferente, a vivir en un mundo y otra cultura totalmente diferente para poder sentirse libre, ¿verdad? Y realizarse como persona, eso sería. Aunque es interesante porque muchas personas podrían estar en un encierro y sentirse libre, y otra gente podría estar en un castillo y sentirse prisionero. Bueno, ya para resumir acerca del tema que hoy nos reúne, que es la cultura de paz, y a lo que mencionaba tanto Diego como Wendy, de esos elementos que son esenciales para que esta cultura se fomente, que es la parte de la educación. Pero como decía el video inicial, la educación no solamente le compete al sistema educativo, sino también al sistema familiar. Y eso lo tiene que tener claro cada quien. Esos detalles que decían muchos de ustedes, de algo tan simple que hemos ido perdiendo como el saludar a otra persona, de decirle buenos días, buenas tardes, hasta luego, con permiso. Esos detalles también es parte de la cultura de paz, porque de cierta manera le decimos al otro, le tengo respeto, le tengo tolerancia.
También lo que mencionaba Wendy acerca de ese desarrollo sostenible. Y está bien el que las grandes empresas hagan tecnología, pero si yo no necesito un teléfono último modelo, ¿para qué voy a seguir contaminando el ambiente? Comprando uno cada mes o cada año o cada 5 años. Si me puede durar un poco más y no es algo que yo requiera, ¿para qué voy a seguir desarrollando mi ego, pero dejando de lado aquello que es importante también para ese desarrollo sostenible, para el otro ser humano y también para la naturaleza? Esa parte de la solidaridad que muchas veces decimos, bueno, mi labor llega hasta aquí y no doy más. ¿Y qué pasa con el otro? Voy a dejar al otro guindando, porque muchas parejas ahora no duran tanto tiempo como lo ha hecho don Manuel o doña Tina, o como lo hizo María Elena también con el esposo cuando él estaba en vida. ¿Por qué? Por ese compromiso, porque ahora lo que no me sirve, lo desecho. Y eso en todas las esferas. También es parte de la solidaridad, también es parte de ponerme en los zapatos del otro. Yo no puedo dejar ni el trabajo tirado, ni a las personas con quienes trabajo tiradas, ni de lado. Tengo que ser responsable a nivel moral y también a nivel del derecho del otro con respecto a esos detalles tan sutiles. La tolerancia, como decía don Manuel, muchas veces ahora vemos en las noticias gente que por cualquier conflicto se pelea, pero también le quita la vida al otro. Esto es muy, muy grave y son cosas que también tenemos que ir reflexionando, porque todo eso es la cultura de paz.